Running off over next door's garden before the hour is done. It's more a question of feeling than it is a question of fun. The confidence is the balaclava, I'm sure you'll baffle them good. With the ending reek of salty cheeks and runny makeup alone. Oh, we'll blood run down the face of a boy bewildered and scorned. When you find yourself in a skirmish where you wish you'd never been born. You tie yourself to the tracks and there isn't no going back. And it's wrong, 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 but we'll do it anyway 'cause we love a bit of trouble. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quería agradecer a Mauro por la invitación a este seminario, a este congreso, a esta exposición. Básicamente lo que me pidió Mauro era que pudiera comentar la experiencia que ha sido Colo-Colo en estos últimos años con respecto a aspectos de gestión y sobre todo también cómo esos aspectos de gestión lo hemos podido llevar al fútbol base del club. Nosotros en Chile lo llamamos fútbol joven. Ha sido un camino bastante difícil en los últimos años para el club debido a los resultados deportivos. Toda la gente que ha trabajado o que trabaja en el fútbol sabe la importancia que tienen los resultados del primer equipo por todo lo que implica con la relación con los hinchas, con la exposición en los medios, toda la presión que eso se va ejerciendo, especialmente en un club grande. En el caso de nosotros aparecemos todos los días, radios, prensa, televisión, redes sociales. Por lo tanto, cualquier cosa que hagamos genera una gran cantidad de comentarios y de mucho escrutinio público con respecto a lo que hacemos. Por poco voy a contar quién soy para que me puedan conocer. Bueno, estoy casado hace 5 años ya casi con Francisca. Mis hijos, José Domingo y Santiago. Soy ingeniero comercial. Hice un Football Industries MBA en la Universidad de Liverpool en Inglaterra. Tengo también un diplomado en gestión profesional de organizaciones deportivas que también hice en Chile. Trabajé previamente en áreas comerciales de empresas de retail como Pronto Copec y empresas industriales como Tetra Pak, siempre como en áreas comerciales. Y ya desde de comienzos del año pasado me desempeño como gerente del fútbol joven de Colo-Colo. Básicamente los temas a tratar, para que ustedes conozcan, es la historia de Blanco y Negro, el origen, su estructura, y he dividido la historia en 2 periodos. Un primer periodo muy exitoso y un periodo muy exitoso en lo deportivo y un segundo periodo que no es exitoso en lo deportivo y ciertas lecciones que hemos ido sacando de esto. Y por último, entrar ya de lleno a lo que es cómo es el proyecto de fútbol joven, en lo cual es bien interesante ver muchos de los conceptos que habló Matías, se están aplicando al fútbol joven de nosotros y es contarle un poco cómo nosotros, de qué momento se decide hacer un cambio radical, contarles un poco lo que es el plan estratégico y cómo hemos ido implementándolo en el tiempo. El origen y estructura, básicamente Blanco y Negro se funda en el año 2005, es la empresa gerenciadora de Colo-Colo. Básicamente es como lo que fue en su minuto blanquiceleste con Racing Club acá. ¿De dónde surge esto? Surge a raíz de la quiebra del club el año 2002 debido a una alta deuda fiscal por la previsión social de los jugadores. Se genera la quiebra del club y durante el 2002 hasta el 2005 se genera como esa continuidad de giro hasta que el año 2005 se funda Blanco y Negro con un contrato de concesión que básicamente tiene los derechos de toda la marca. Estamos hablando de los activos de infraestructura, de los pases de jugadores, derechos de afiliación en la federación, etcétera, 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 donde básicamente hay condiciones de no modificar mucho lo que es la esencia de la marca Colo-Colo, hacer inversión en el estadio, el manejo del padrón de los otros, entre otros aspectos. Y es una concesión a 30 años. ¿Okay? El club sale a la bolsa en el año 2005, se recaudan más de 35 millones de dólares con un precio de salida de 185 pesos chilenos. Precio actual, a lo que era el martes, estaba a 329 pesos. Por lo tanto, una persona que invirtió en ese minuto, efectivamente hoy ha tenido una rentabilidad bastante positiva con respecto a esa inversión. ¿Cómo funciona esto? Parece que es muy diferente a lo que puede ser como la estructura tradicional de un club, en la cual son corporaciones donde hay un padrón de socios que eligen a sus directivas. Aquí básicamente es, dado que se cotiza en la bolsa y es abierta, en este caso ustedes si quisieran podrían comprar acciones del club, básicamente son de acuerdo al tamaño de la inversión que cada uno ha hecho, le da derecho a tener cierta cantidad de acciones y eso le da un asiento en el directorio del club. Hoy en día el club se compone de 9 miembros, de los cuales 2 de ellos provienen de lo que fue esta corporación fallida, la que está en quiebra, que siempre tiene ese derecho a tener permanentemente 2 directores. El resto de los 7 son los dueños del club, son los que construyeron su inversión para dar rentabilidad a esto. ¿Cómo es su estructura? Como les explicaba, hay un directorio y dentro de ese directorio se generan 2 comisiones formadas por ellos con los propios directores más la plana ejecutiva del club.
hay una comisión de fútbol y hay una comisión de gestión. Como dicen sus nombres, claramente las áreas totalmente limitadas, un lado lo que es dentro de la cancha y el otro es todo lo que es fuera de la cancha. Tenemos un presidente del directorio, y la estructura es un gerente general, un gerente de administración y finanzas, una gerencia comercial y una gerencia de fútbol, en la cual hay dos principales áreas. Está la gerencia de fútbol joven y una oficina técnica. Primer periodo, 2005 al 2009, excelentes resultados deportivos. Básicamente se consiguen 6 títulos locales, un tetracampeonato, el primer tetracampeonato en la historia del fútbol chileno. Nadie lo ha logrado conseguir. Universidad de Chile quiso hacerlo ahora con San Paoli, no, falló en el último intento. Se logra llegar a una final de la Copa Sudamericana. Se hacen grandes obras de infraestructura. Se remodela el estadio completamente, se invierten 12 millones en poder dejarlo con asientos individuales, se le mejoró la fachada, los accesos, se crearon palcos, se generaron nuevos sectores mucho mejores de accesos de comida, se construye lo que es esto, que es la Casa Alba, que es la residencia de los jugadores dentro del paño del estadio, en una esquina del sector de las canchas de entrenamiento. Es un hogar para que caben 60 personas con todas las condiciones de mucha comodidad, salas de juegos, salas de computación, áreas de estudio, bibliotecas, salas de reuniones, y que actualmente nosotros por definición hemos decidido que son solamente 24 los muchachos que acceden ahí por un tema de decir, ahí debería estar la elite, los mejores jugadores que queríamos tener nosotros. Por lo tanto, si decimos no hay 60 jugadores que nosotros consideramos que puedan llegar al primer equipo Colo-Colo, sí, pueden ser 24, y también por un tema de manejo logístico de una casa. Imagínense lo que es manejar una casa con 60 niños. A nosotros nos complicaba bastante. Se construye también una cancha sintética, y también se da un periodo también bastante bueno en lo económico, en donde el crecimiento compuesto desde el 2006 al 2009 es de un 10% de los ingresos, principalmente, esto sí, dado por una gran cantidad de ventas de jugadores, de muchos jugadores que salieron de la cantera del club. Pero sí se empiezan a los primeros signos de inestabilidad. Luego de la salida de Claudio Borghi, ya se da una situación donde dos técnicos, más un interinato en un periodo de un poco menos de 2 años, 1 año y 8 meses. Y esa situación ya empieza a generar un primer problema, que es la gran duda que tienen todos los clubes en estos minutos, que es cómo nos renovamos en el éxito. Y cuál es el camino a buscarlo. Y sobre todo, y eso es lo que nos va a pasar quizá en este periodo, en la reflexión que hemos hecho, en que hemos tenido una altísima rotación de directores técnicos. Había una gran inestabilidad en el club, y eso es una culpa nuestra. Se ha asumido como uno de los grandes problemas que hemos tenido, no generar esa estabilidad para los cuerpos técnicos. Los que son técnicos saben de lo que hay ciertos procesos que se tienen que cumplir y que se tienen que dar para poder generar los resultados. Obviamente esta presión mediática de los hinchas y de la propia gente que trabaja en el club de poder conseguir los resultados, muchas veces lo que te hace perder el horizonte en largo plazo, y lo que te hace es que el corto plazo, el día a día, se te come el mediano plazo. Y no logras visualizar ciertas cosas que en realidad te están afectando y que te hacen caer quizá en un pozo. En este periodo, 5 técnicos y 3 interinatos, con un alto número de jugadores comprados. Efectivamente, si tú estás vendiendo, tienes que reemplazar. ¿Qué nos ha pasado? Normalmente, y esto es una ley natural, es que todo general va a la batalla con sus soldados. Si nosotros traemos un técnico de afuera, va a traer los jugadores que él conoce. Y el problema que hemos tenido en ese sentido es que como hemos tenido esta alta rotación de técnicos, porque no se ha dado el resultado, se va el técnico, se quedan los jugadores que trajo, técnico nuevo trae sus propios jugadores, y ya llegamos a una situación en la cual en un minuto llegamos a tener más de 40 contratos. Por lo tanto, manejar un plantel de más de 40 jugadores es muy complejo. Y ahí la otra situación que se nos fue dando también es que cada vez más, y esto es una situación quizá tanto en Chile como lo hemos visto en Argentina, los pases de los jugadores son carísimos. Cada vez más está siendo más caro poder reemplazar a un jugador. Y la otra situación que nos encontramos es que, si bien es cierto en Chile podemos pagar y no tenemos problemas en pagar los compromisos que nosotros adquirimos con los jugadores, se pagan al día que se corresponda, no hay ese problema, pero pagamos poco en relación a lo que pueden pagar otros mercados. Y la situación que nos damos cuenta de nosotros es que en ese sentido seríamos la quinta opción. Primera opción Europa, segunda opción puede ser México, tercera opción viene siendo Brasil, y una cuarta opción también puede ser el Medio Oriente. Recién podemos entrar nosotros. Por lo tanto, si nosotros detectamos un jugador que puede ser interesante y que efectivamente nos puede dar esa calidad del jugador que se fue, no lo vamos a poder pagar porque efectivamente está empezando en Europa a otros niveles de precio. Y ahí es donde uno empieza a bajar en la escala y se empieza a encontrar con pases de jugadores que también son carísimos para la realidad de nosotros, que se terminan pagando igual, pero quizás no tienen la misma calidad del jugador que se fue, porque ha sido muy difícil reemplazar eso. Y por último, ¿qué es lo más complejo de todo? Bueno, en este periodo no hemos conseguido título.
Si nosotros analizamos la historia del club y podemos hacer un ejercicio bastante simple, de decir, bueno, ¿cuántos títulos tiene el club dividido por la cantidad de años que se ha jugado? Bueno, efectivamente la realidad nos indica que en promedio cada 3 años Colo-Colo gana un título. Se están cumpliendo esos 3 años. Pero como estamos jugando 2 títulos por año, ya estamos llegando a la situación que serían 7 torneos sin título. Y en los peores periodos del club en toda su historia fueron 7 años sin título, en los tiempos de los torneos anuales. Por lo tanto, ya llegamos a un punto en que llegamos al mismo nivel de lo que antiguamente habíamos llegado sin títulos deportivos. Por lo tanto, la presión que se está teniendo hoy en día es fuertísima. Y es en ese sentido que, dado todo este cúmulo de errores que se han cometido, se han producido pérdidas contables. Pero yo le pongo la palabra pérdidas contables, porque efectivamente, a pesar de todo lo anterior, el club ha seguido una política clara con respecto a su orden financiero. De partida, no se tienen deudas con instituciones financieras. El club funciona única y exclusivamente con los recursos propios. No se pide prestado ni a instituciones formales ni a informal, absolutamente nada. Todo es con recursos propios que se han ido generando efectivamente en estas épocas de bonanza. Básicamente lo que se usa son las cajas o bien las reservas, el dinero del club está invertido en distintos fondos, en distintos bonos, y eso es lo que se está utilizando. Tampoco hacemos anticipos de ingresos futuros, jamás se ha hecho. Efectivamente, el club tiene una proyección de ingresos futuros de acuerdo a la transmisión de los derechos televisivos bastante importante, tiene capacidad de renegociación de nuevos sponsors que ya se han cerrado, bastante importantes, que van a generar una gran cantidad de ingresos para el club, pero no se anticipa absolutamente nada. Y lo que se ha hecho básicamente es que, dado que obviamente las reservas se van agotando y siempre vamos manteniendo un stock básico de funcionamiento para el club, se cambia un poco el modelo de negocio, en el sentido de que años atrás se compraban los pases de los jugadores. Os muestro un botón, 2 años atrás se gastaron $5 millones para un torneo. No hubo resultados. En este torneo lo que se hizo fue, no vamos a comprar pases, vamos a arrendar. Y que es con opciones de compra para poder asegurar en ese sentido de que si el jugador anda bien, perfecto, se va a hacer la inversión y no va a haber ningún problema. Entonces, si nos fijamos, 2 años atrás se invirtieron $5 millones, ahora se invirtieron un poco más de $800.000 solamente para este torneo, pero solamente en arriendos de pases. Hubo un cambio en la política, pero siempre pensando en esta figura. Hubo hay mucho miedo a repetir los errores del pasado que llevaron a la quiebra del club, que fue básicamente muchos de estos conceptos. Al final, por lograr conseguir estos resultados deportivos, se hipotecó el futuro. Se anticiparon los ingresos, se comenzó a pedir prestado y se empezó a gastar más de lo que se tenía. Si bien es cierto eso, que es interesante, si nosotros vemos desde el 2006 a la fecha como un crecimiento compuesto, es el aumento de los sueldos del plantel ha sido solamente un 2%. O sea, hemos sido bastante estables en ese sentido de decir lo que tenemos para gastar en sueldos para los jugadores es este pozo y se ha mantenido bastante estable. Lo que se ha traducido que hay una seguridad absoluta para los jugadores, funcionarios y proveedores del club, que no hay ningún problema en el pago de sus remuneraciones. El jugador sabe que el club se paga el último día hábil del mes y el último día hábil del mes recibe lo que se acordó. Se acordó 10, es 10, no hay ningún problema. En ese sentido el club es muy serio, dado que somos una sociedad anónima abierta que cotiza en la bolsa, estamos siempre supervisados por un organismo externo que supervisa a todas las empresas que cotizan en bolsa y que se tienen que cumplir ciertas leyes y ciertos requisitos. Y todo ese tipo de requisitos el club los tiene que ir cumpliendo todos los días y siempre lo estamos haciendo. Y en este periodo, los ingresos del club han tenido un aumento de un 5%. Entonces, si uno analiza y dice, perfecto, los ingresos han tenido un crecimiento independiente y a pesar de estos resultados deportivos. Si el principal costo de un club son los sueldos de los jugadores, básicamente siempre va a ser ese el principal costo de costos por un club, bueno, ¿dónde está el problema? Si al menos tenemos ese margen. Y aquí lo podemos analizar. Y es básicamente, si vemos que los sueldos han crecido un 2%, los ingresos un 15%, y aquí está el problema. La amortización de los pases a los jugadores, que es una carga financiera que hemos tenido que arrastrar, dada todo lo que les comenté anteriormente, esto de seguir comprando jugadores, lo que te lleva a hacer llevar una mochila muy pesada financieramente para el club, en donde básicamente lo que tienes que hacer es
es un efecto contable, no es de caja. Por eso nosotros hablamos que muchas veces el análisis cuando sale en prensa y dicen Colo-Colo perdió tanta cantidad de plata, uno dice, momentito, efectivamente ese es el efecto contable porque es básicamente lo mismo cuando uno le pasa que cuando uno compra un auto y le dicen de que año a año se va depreciando su valor. Bueno, eso es. No es de que se ha perdido ese dinero en el club. El EBITDA o lo que vendría siendo el resultado de caja en sí, efectivamente siempre es positivo. Por eso es que hemos podido hacer este tipo de tomar este tipo de decisiones, de ir comprando, porque tenemos cajas disponibles. Pero, efectivamente, lo que está haciendo es que nos estamos gastando un poco más la reserva. Eso sí está generando. No hemos podido aumentar esas reservas. ¿Cómo entonces nos sentamos y dijimos, bueno, de alguna forma hay que revertir esta situación? No podemos seguir en esta situación de no salir campeones, de poder ir generando, al menos estar peleando los títulos. Y básicamente lo que se definieron son 4 cosas bastante bien grandes a grosso modo. Por un lado, para poder mejorar el nivel de las contrataciones, se creó una oficina técnica, que les voy a explicar un poco más adelante cómo funciona, que es básicamente disminuir los riesgos. Es disminuir los riesgos de una contratación a través de todo un proceso selectivo un poco más analítico, de manera de, como les decía, tener mayor certeza de que si este jugador podrá o no podrá rendir. La única verdad absoluta va a ser obviamente en la cancha. Nadie le va a asegurar a alguien que este jugador vaya a rendir en un club hasta que se pone la camiseta y empieza a jugar. Y eso es algo que hay que tenerlo muy, muy claro. Y muchas veces nos ha pasado que jugadores que han sido grandes protagonistas del torneo se ponen la camiseta y efectivamente no van a rendir porque las camisetas pesan muchas veces. Entonces, esa situación es lo que nos llevaba a decir, bueno, tengamos un proceso selectivo un poco más, con mayor cantidad de filtros para poder evitar estos problemas. Por otro lado, que eso es lo que voy a explicar un poco más en el segundo bloque, es generar una mayor presencia de jugadores del club. Se haya identificado que con toda esta situación de poder generar este éxito rápido, trayendo muchos jugadores de afuera, se haya perdido un poco la identidad de los jugadores con el club, porque estaban pocos jugadores provenientes de nuestras bases jugando, y incluso siendo parte del plantel. Y eso es una situación de que hemos querido mejorar, y básicamente es muy difícil, obviamente no se va a poder imponer ciertas cosas a los cuerpos técnicos, es decir, tiene que jugar él, porque esas cosas, eso al menos en el caso de nuestro club no se hace, ese tipo de cosas. Lo que sí se busca es dar estructuras que permitan que los chicos de nosotros tengan la posibilidad de jugar. Y uno de los temas que sí se planteó sobre la mesa fue tener la posibilidad de que los cuerpos técnicos que vinieran al club trabajaran con algún miembro del cuerpo técnico de fútbol joven dentro de su staff de trabajo permanente. Y eso, en el periodo ahora, cuando se estuvo negociando con los distintos cuerpos técnicos para que pudieran reemplazar a Omar Labruna para este segundo semestre, se les planteó y en ninguno de ellos hubo ningún problema. En ese sentido fue una postura del club y todos los cuerpos técnicos asumieron perfecto, no hay ningún problema. Y eso nos iba a permitir tener una mejor comunicación con los cuerpos técnicos, de manera que supiera que cuando necesitara algún tipo de jugador, bueno, primero le dieron oportunidad a un chico del club. Lo otro es dar mayor estabilidad a los cuerpos técnicos del plantel. Eso ha sido casi como un compromiso del nuevo presidente del club, en el cual él es un ex técnico, ex jugador, tiene una gran experiencia en lo que es y una gran trayectoria en el fútbol chileno como es Arturo Salá. Y en eso ha sido un compromiso absoluto con el cuerpo técnico de decirle su contrato por cuánto fue 1 año, bueno, perfecto, usted va a estar el año. Independiente de lo que pase, si nos va mal, da lo mismo, no se preocupe, le vamos a dar esa estabilidad para que pueda desarrollar su trabajo. Y por último, una generación de liderazgo. No voy a poder tocar esto mucho en fútbol joven, pero sí es interesante el trabajo que se hizo en que la psicóloga del plantel, cuando empezó a evaluar a los jugadores, empezó a dar cuenta que tenían ciertos patrones comunes de conducta ante situaciones de estrés muy evidentes. Cuando hace ese mismo estudio con los jugadores recién subidos de fútbol joven hacia el plantel, se dieron cuenta que esos patrones se repetían. Y cuando decidimos entonces aplicar ese mismo estudio, pero a los jugadores más chicos del club, fuimos a hacérselo a los chicos de 8 años, nos dimos cuenta que eran los mismos problemas. Era básicamente cuál es la respuesta de los jugadores ante estas situaciones de estrés. Angustia, ansiedad, control de sus emociones, irritabilidad, un montón de cosas así. Entonces, a partir de eso es que se trata de generar un plan de trabajo para entregarle a los jugadores, sobre todo en la parte formativa, herramientas para que cuando enfrenten estas situaciones, lo que se dice comúnmente en Chile, no sé cómo se dirá acá, se les suelte la cadena y que empiecen a reaccionar a tontas y a locas, sino que básicamente sean capaces de controlar esas emociones. Ahora, lo que yo les comentaba, la oficina técnica básicamente piensa en 3 ámbitos, que es el seguimiento de jugadores,
para analizar sus rendimientos y bajo eso va a empezar a generar información elaborada para entregarle a los distintos estamentos del club para poder tomar las decisiones. Básicamente lo que está haciendo en concreto la oficina técnica es un seguimiento absoluto y se ven todos los partidos de la liga chilena, tanto de primera, segunda división, de las ligas Argentina, Uruguay y Paraguay, en el caso de Argentina, primera A y primera B, Copa Libertadores y Sudamericana, torneos de selecciones nacionales, ligas algunas, se está realizando en este caso también Venezuela y Colombia, y en el caso de ahí lo que se busca es ir definiendo jugadores destacados y ciertas revelaciones. Cuando les digo que se ven todos los partidos, es que efectivamente se ven todos los partidos. Hay un staff de gente, tenemos 3 personas permanentes, más unas, dependiendo la época del año, pero entre 3 y 4 estudiantes en práctica, que básicamente lo que se va entregando día a día, se les entregan los partidos. Tenemos otra vez una licencia con Y-Scout, no sé si la conocen, pero Y-Scout es un proveedor italiano por la web que te entrega acceso a todos los partidos del mundo. Si estuvo alguna vez en televisión, los vas a tener. Entonces, básicamente lo que se hace es que el fin de semana se empiezan a bajar los partidos, cada uno de ellos tiene un programa semanal de cuántos partidos tiene que ver, analizan los partidos, analizan las canchas, las posiciones de los jugadores, todos sus antecedentes y se va generando semanalmente toda esta información. La idea es que quincenalmente esta oficina define el equipo ideal, por así decirlo, como el mejor equipo de las distintas ligas, se hace en Liga Chilena y el resto de las ligas, y después se va generando este informe mensualmente para después llegar a lo que fue al final del semestre los distintos listados de jugadores que pueden ser interesantes de poder traer. En ese proceso, obviamente como es un proceso nuevo y hay que buscar esta armonía con los cuerpos técnicos, si podemos analizar de los refuerzos que llegaron, vemos que 50 y 50 fue, 50% son jugadores que efectivamente fueron recomendados por esta oficina técnica y otros 50% son recomendaciones de los cuerpos técnicos. Se logró esta mancomunión. Y lo que hemos podido ver es que al menos los refuerzos se están rindiendo, están jugando. Que muchas veces lo que estaba pasando era que se traían los refuerzos, pero no jugaban. ¿Cuál es el foco de atención? Básicamente es el desempeño de los equipos de fútbol. Se identifican los jugadores, como les dije, jugadores clave, las debilidades potenciales del equipo que se está observando. En una semana normal, lo que hace esta oficina es elabora 2 informes. El día domingo termina de jugarse el partido, ya se tiene la grabación del partido de Colo-Colo y el lunes a las 9 de la mañana, cuando el cuerpo técnico llega, se le entregan todo el informe escrito y todas las ediciones del partido, con las ediciones de las imágenes que el cuerpo técnico ya definió qué es lo que le gusta ver, completo de manera para que lo puedan analizar. Y lo que se hace es se entrega alrededor del miércoles, se le entrega a los cuerpos técnicos un análisis completo, muy detallado del rival. Todos los aspectos, tanto de juego, pelotas detenidas, y como estadístico y de plantel, de manera que el cuerpo técnico pueda planificar, conozca cómo son nuestros rivales y de manera no se tope con alguna sorpresa. Obviamente, como les decía, no es algo que te va a ayudar a ganar el partido, pero sí es disminuir riesgo. Lo que nosotros buscamos es que apuntar a tener la mayor cantidad de herramientas que nos permitan de alguna manera sacar alguna ventaja. Eso no solamente se está aplicando para el plantel, ya lo vamos a empezar a aplicar el mismo concepto en fútbol joven y es básicamente lo que el otro objetivo principal de la oficina técnica que se le ha pedido es que empiece a ser poco a poco también una gran central de información. Con toda esta información que ellos van recabando, efectivamente ya tienen un gran listado estadístico de un montón de cosas, pero también internamente se les ha pedido que sean con nuestra central de información para tanto estadísticas de fútbol joven como también de otro tipo de información que nosotros vayamos manejando. Porque uno de los grandes problemas que también nos hemos encontrado es que normalmente cuerpo técnico que sale es cuerpo técnico con el que se lleva la información y no queda nada en el club. Y eso también es una situación que se nos da en fútbol joven. Entonces, como hay alta rotación, básicamente es empezar cada vez todo de cero. Y lo que estamos buscando es que no empecemos de cero. Cada vez que alguien llegue puede ir aportando estas informaciones, pero ya tenga un sustento de trabajo y ya sepa qué cosas ya estamos haciendo. Y ahora sí, entrando a lo que es el proyecto Fútbol Joven, y explicarles un poco de dónde nace. Se hace ya un diagnóstico importante en el segundo semestre del año 2011, donde se dieron ciertos niveles de antecedentes importantes, donde el año 2011 se dio la mayor cantidad de promedio de edad del equipo en cancha, donde habían, de los últimos 6 años, donde el promedio eran 27 años, normalmente se había tenido un promedio de 25. Habían pocos jugadores provenientes de las divisiones inferiores del club y con muy pocos minutos de juego. Y quizás esto es un tema bien importante, que del 80% de las ventas de que se había hecho blanco y negro a la época,
el 50% correspondía, perdón, el 80% correspondía a jugadores menores de 25 años y el 50% corresponde a jugadores menores de 22 años. Por lo tanto, por un tema de necesidad tanto de identidad futbolística como también por un tema de necesidad económica, era importante volver a retomar el trabajo de las divisiones inferiores. Dentro de este análisis, ¿qué nos arrojó el diagnóstico? Que había poca claridad en la estructura administrativa, no estaban bien claros definidos los roles, no había un organigrama bastante claro, ni tampoco las responsabilidades de cada persona ni su jerarquía dentro del club. Como le explicaba, todos estos cambios que se fueron dando en plantel muchas veces también se fueron generando también cortes y cambios en el fútbol joven. Por lo tanto, cuando se iniciaba un proyecto no tenía continuidad en el tiempo y se da esta misma situación. Como se generaban cambios, se decía que esto hay que cambiarlo completamente, volvemos a traer gente nueva, pero no quedaba información. No había una directriz clara en cómo iba a ser la política formativa del club, ni tampoco cómo iba a ser cómo es la promoción de los jugadores a las categorías. Normalmente, tradicionalmente lo que se hacía era que el técnico a cargo de la categoría define, bueno, sigue o no sigue. Pero nos topamos que muchas veces eso se daba también por un tema de amistad, o hay algún sesgo en que puede tener algún problema una persona, una relación como cualquier otra relación en que o te cae bien o te cae mal. Muchas veces sentíamos que faltaba un proceso mucho más claro, no solo para el jugador y para el club, sino que también para las familias. Y aquí nosotros también nos dimos cuenta que al final aquí hay una responsabilidad grande porque tenemos niños. Y cuando solamente tenemos adolescentes ya de 16, 17 años, pero tenemos chicos de 8, 10, 12 años, en lo cual hay mucha ilusión en esto. Y la responsabilidad más grande también es con las familias de ellos, en darles información clara con respecto a lo que estamos haciendo. Y es en ese sentido que nosotros lo que hemos hecho es que lo estamos tomando mucho como si fuese un colegio. Por lo tanto, en el colegio nosotros, no sé cómo será aquí en Argentina, cada cuánto tiempo será, pero habían al menos reuniones trimestrales en las cuales se te entregaba el certificado de notas. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es que 2 veces al año, como terminan los torneos, se le entrega como un certificado de notas que vendría siendo la evaluación del jugador, que les voy a mostrar un poco más adelante cómo la estamos haciendo, y también con un completo informe estadístico para que tenga claridad tanto el jugador y la familia, bueno, de cómo vemos a su hijo y cómo está haciendo esta progresión formativa. Faltaba también una definición centralizada de la formación del jugador, en donde, bueno, ¿qué estamos esperando? Queremos que sea un buen jugador, que sea también buena persona. Teníamos problemas en la competitividad del medio local. La liga era una liga nacional donde se da muchísimos resultados de 2 dígitos, en que era muy común ver partidos de 10-0, 12-0, 13-0. Ahora se logró corregir, se logró definir una primera y una segunda edición, lo cual hizo el campeonato bastante más competitivo. Y el otro tema que nos vimos es que, si bien es cierto, tenemos una infraestructura de muy buen nivel en términos de canchas y sobre todo también el tema de la residencia del jugador, sí estábamos muy cortos en todos los otros aspectos que eran oficinas, camarines, utilería, etc. Esas otras áreas funcionales estábamos con una infraestructura muy añeja. Y por último, tampoco, dada este poco desorden, faltaba bastante control de gestión, no había indicadores ni ningún tipo de medición que pudiéramos tener. En resumen, ¿qué buscábamos y qué necesitábamos? Mayor integración de contenido formativo y de trabajo interdisciplinario. Una mayor formalización de esquemas de trabajo y de relación entre las áreas. Todo era informal. Mucha relación de pasillo y definiciones de pasillo. No hay un momento claro de decir, ¿saben? No, señores, nos vamos a reunir y esta va a ser nuestra reunión y este va a ser nuestro esquema de reuniones y esta va a ser nuestra semana de trabajo para que definamos ciertos aspectos. Y por último, mejor estructura de presupuesto. Se logró y se pidió, y en ese sentido el club no tuvo, cuando vio la propuesta de dar mayor presupuesto para generar, que voy a mostrar más adelante, como una estructura de cuerpo técnico como tal, de dar mayor cantidad de recursos para que hubiera más profesionales trabajando. Solo un ejemplo, tenemos alrededor de 220, 230 niños, desde la sub-8 a la sub-19, y había un solo psicólogo. Un psicólogo para 230 personas no da. Entonces, sí se logró generar que 3 psicólogos, traer estudiantes en práctica, por lo tanto ya hay un staff mucho más compenetrado y que puede dar un mejor nivel de trabajo hacia los muchachos. Y a eso me refiero con estructuras de apoyo al trabajo, cómo tenemos más gente que nos ayude a poder generar esta formación del futbolista. Y se definió un plan de trabajo para estos años, donde definimos que en formación teníamos 3 principales procesos. Hay un proceso de captación, donde es básicamente ir a buscar, detectar los mejores talentos en todo el país. Hay un proceso formativo que es básicamente, bueno, como la gestión del desarrollo de nuestros jugadores y nuestros cuerpos técnicos también. No solamente tenemos que formar jugadores, sino también la intención del club es poder formar técnicos que en el futuro puedan tomar el primer equipo.
Y por último, definir cómo hacer la promoción de los jugadores, efectivamente, cómo hacer la evaluación para que este jugador no solamente pase de categoría a categoría, sino que también, bueno, cómo hacer este sistema para que el jugador pueda pasar también al primer equipo. Donde se definieron un montón de acciones estratégicas para cada uno de estos procesos. Pasar rápidamente, no. Pero básicamente se definen un montón de cosas de apoyo, de soporte, de poder definir formas de trabajo, cómo se quería trabajar. Pero básicamente lo que se buscó es que tener una metodología común. Y eso es cuando ya logramos generar todo ese orden de lo que queríamos hacer y logramos tener claridad de dónde queríamos ir. Ya cuando llega gente, y llega el nuevo director deportivo en junio del año pasado, define que la metodología que se haya definido, en algún minuto aquí se habla de definición de metodología, decisiones de entrenamiento, según estilos de juego definidos, bueno, lo definió. Y bajo ese aspecto se definió, como podría haber sido, una metodología común a todas las categorías, en donde aspectos principales, no voy a entrar en todos, pero sí puedo nombrar algunos que son, principios de juego, se definieron los sistemas de juego y los perfiles de cada de los jugadores, una metodología de entrenamiento, cómo hacer el método de promoción de los jugadores y una estructura de cuerpo técnico para las categorías. Y aquí es donde además que cuando conversaba Matías, le hablaba de ciertos conceptos, donde cómo analizaban los equipos, bueno, hay una influencia muy fuerte en Chile con todo lo que fue el trabajo de Bielsa de aplicar también muchos de esos conceptos. El desarrollo del Barcelona obviamente también fue una referencia para muchos. Y mucha de la gente que está trabajando ahora en el club trabajó con Bielsa, estuvieron con él también en el periodo de la selección y también muchos de ellos han logrado y como club lo hemos mandado a Barcelona a capacitarse. Por lo tanto, van a ver que hay y si analizamos cuáles son los principios de juego, van a ver que son básicamente es lo que estamos también hablando Matías, en que, bueno, jugar abierto, ser profundo, y lo que se busca es ir jugando, conservar el balón, volumen de ataque, presión alta, defensa avanzada, voluntad y hábitos de cooperación, juegos de posición. Lo que se busca es que cuando uno ve un partido de fútbol jugando Colo-Colo pueda visualizar estos siete principios. ¿Y cómo se ha ido haciendo? En que básicamente se definieron obviamente los sistemas de juego, se definen los perfiles, si ustedes se fijan, por cada categoría está definido más o menos cuál tiene que ser el sistema de juego y lo que se busca en cada una de las posiciones de los jugadores. Y lo tenemos definido para cada una de las categorías, con una variante de esquema, y aquí está con su variante de esquema. No voy a entrar en detalle porque básicamente es mostrarles cómo se trabaja. Esta información, eso sí, es muy importante, se le entrega a todos los cuerpos técnicos cuando llega, entrenador nuevo, y se le dice, bueno, bajo estos principios trabajamos, ¿te quieres sumar o no? Y obviamente si dice, bienvenido, y si no, no hay ningún problema. Pero sí se deja claro qué es esto, y que sobre esto la idea es que pueda aportar. ¿Y cómo se ha definido la metodología de entrenamiento? Es que básicamente se tiene, en el caso de la 14 a 19, que entrenan todos los días, se define cada día de entrenamiento ciertos principios de juego con cuáles van a ser los ejercicios. Lo que se tiene en el club, se tiene como un banco más de 200 ejercicios, en el cual, si ustedes se fijan, se habla de rondo, circulación de salida y tienen números. Básicamente lo que puede hacer el técnico en ese caso, lo hace un clic y van a estar ya el detalle con una carpeta con todos los ejercicios que hay, de manera que pueda escogerlo rápidamente. Obviamente dentro de esto también lo que se hace es que muchos técnicos también por su propia iniciativa van aportando y van viendo partidos, van buscando otros ejercicios para ir aportando a esta biblioteca. Pero como siempre, bueno, la voluntad y hábitos de cooperación es transversal a todos los días de entrenamiento. En el caso de la sub-12 a 13, que entrenan 3 días, es lo mismo, definido de las 10 a las 11 y de las 8, en este caso, bueno, no lo... Sesiones tipo, también están definidos cómo deben ser las sesiones tipo, para cada una de las categorías, divididas en 4 aspectos, cuántos más o menos deberían ser los tiempos de cada una de ellas, y esta es la información cuando yo les decía que se le entrega a los técnicos, que les dice, bueno, así trabajamos, este es como un rayado de cancha, sobre esto usted, bueno, vea cómo llega a estos caminos y se le entregan estas herramientas, pero lo que por eso les decía que buscamos, a diferencia que puede ser de otros clubes, que dicen, bueno, cada categoría o cada serie con distintos esquemas, bueno, cada quien, como se dice, cada técnico con su librito, nosotros lo hemos definido así. Y están definidas sesiones técnicas, tácticas y físicas específicas para cada una de las categorías y las semanas, y son semanas típicas, tipo, y en este caso, si pueden ver, nuevamente está definida la semana técnica, táctica, física, y si se fijan, habla de 4A, 6B, bueno, que básicamente es el listado donde están los ejercicios, si el técnico los quiere usar eso o va a usar otros. 12-13, 10-11, 8-9. Y otro tema importante, como les decía, cuando ya se ha definido esta como metodología, cómo vamos a entrenar durante la semana, era un tema fundamental para nosotros porque en realidad
es bastante comentado este hecho de que en Colo-Colo estuvo tal jugador y que al final terminó jugando por X club. La realidad indica que efectivamente muchas veces los técnicos tienen que decidir en ese minuto, bueno, si este jugador tiene o no tiene condiciones, le veo o no le veo proyección, y al final, como decíamos, que ahí la responsabilidad en una sola persona. Entonces nosotros decíamos que para poder evitar un poco, como siempre estamos hablando, de disminuir los riesgos, porque nadie te va a asegurar si el chico va a explotar o va a ser mejor jugador después, solamente está la situación del día y el ahora, era buscar algún mecanismo que nos permitiera que no solamente participara el técnico, sino que era más gente involucrada que pudiera dar su input con respecto a la visión que tenían del jugador, porque al final hay mucha gente que lo está viendo y los ve durante los partidos y lo está viendo en la semana. Entonces lo que se buscó fue, básicamente, desarrollamos un software interno donde se definieron variables técnicos, tácticas, físicas y psicológicas, donde se evaluó el jugador de 0 a 100, una escala Likert, con 5 puntos, donde se definen jugadores A, B y C. Básicamente el software lo que hace es que tú vas poniendo, hay más de 60 parámetros de evaluación, desde control de balón, orientación del cambio de juego, el control de las distintas superficies del pie, cabezazo, mediciones físicas, un montón de aspectos, donde se va dando como un promedio de jugador si es A, B o C. El jugador A sería un jugador de proyección, el B sería un jugador para promover, mantener el club y el C vendría siendo un jugador para salir. Pero como muchas veces se da, y que era que cuando uno analizaba un jugador decía, sabes que en realidad este jugador no muestra mucho, lo que deberíamos hacer es darle la posibilidad a los técnicos de, sabes que va a tener la posibilidad también, sabes que en realidad yo considero que si bien el software me dice que es un jugador B, yo considero que un jugador A porque siempre gana los partidos, bueno, lo puede cambiar y le tiene que dar esa justificación. Que se nos daba también que en realidad, según las estadísticas, a fin de año, entre un 65 y un 68% de los jugadores son promovidos. Por lo tanto, hay un 35% de jugadores que sale, hay una gran rotación y hay que ir a buscarlos. Como decía, un montón de variables donde, como les explicaba, el informe del jugador con sus detalles de las evaluaciones más su situación, se hacen unos informes que se le entregan a los padres, de manera que hay una responsabilidad absoluta con ellos. Y también se pueden hacer rankings. Una pequeña imagen de un poco lo que es el software, donde están ingresando los rangos y ahí va siendo la categoría con su promedio general. La estructura de los cuerpos técnicos, como les decía, lo que se buscó fue que cada serie tuviera un técnico de apoyo y un PF. Básicamente, entonces lo que tenemos es 3 personas evaluando el jugador. Y cuando se hace la evaluación, la hace el cuerpo técnico. Y el aspecto psicológico los apoya también el psicólogo que trabaja con la categoría. Si bien es cierto, la decisión final es del técnico, se apoya en un cuerpo técnico de manera de ir disminuyendo los riesgos en la evaluación del jugador y decir, sabes que este jugador se tiene que quedar o debería dejar el club. 3 preparadores de arqueros, aquí los puse en una forma para que se pueda entender más o menos con quienes trabajan, los psicólogos, asistentes sociales y médicos, kinesiólogos y paramédicos que también nos apoyan en este trabajo. Importante mencionar que los psicólogos, el trabajo no es solamente esto que habíamos hablado de cómo poder ayudarlos a entregarles herramientas para que puedan desarrollarse en el primer equipo, sino que también van trabajando con observación de entrenamientos donde van anotando distintos aspectos de concentración, de comunicación entre los jugadores y que les van entregando un informe también al cuerpo técnico para que él pudiera ir viendo este tipo de otros detalles que no puede ver durante el entrenamiento. Hay una gran responsabilidad administrativa, voy a pasar rápido para que... Fichas de partidos, informe mensual de las categorías, hay informe semestral, los microciclos son enviados semanalmente, revisados por las distintas jefaturas de las áreas y se les pide también algunos otros tipos de informes. Resultados en el corto plazo, como les decía, una metodología que empezó hace el año pasado, se recupera el primer lugar de lo que son las categorías competitivas de la sub-14 a la sub-19, en donde a junio del año 2012 Colo-Colo estaba en un cuarto lugar con un 70% de rendimiento, ya ahora estamos en el primer lugar con un 72%. Quizás los números les llamen la atención, pero es básicamente este cambio del torneo que te lo hace más competitivo. Se lograron 2 títulos, de los 4 que se jugaron, fue el único club que logró ganar más de un título, en ambos, pequeño orgullo, vencimos al archirrival. Se destacan grandes ventajas sobre los clásicos rivales, disputamos 13 partidos contra ellos, ganamos 8, solamente empatamos 5, no hubo derrota. Y en el caso de las categorías más pequeñas, 3 de ellas están en el primer lugar, también en el primer lugar de la tabla acumulada. Y lo que nos da que si juntamos todas las categorías durante el año, bueno, Colo-Colo es el primer equipo con un 90% de rendimiento. Se ha logrado, eso sí, ya la conformación del plantel, como les contaba, se logró bajar a un promedio más de 25 años, es más en línea con los otros años que hemos tenido. Se logró tener ahora un 56% del plantel formado en casa, un 36% lo representan jugadores de menores de 20 años, y ya tenemos en el cuerpo técnico la presencia de los 4 miembros del cuerpo técnico, 2 son técnicos de nosotros.
lo cual les ha dado mayor comunicación entre plantel y fútbol joven, mayor oportunidad de juego para los chicos y también una mayor contención. Si es uno de los principales problemas era esa, que los cuidados los protegían en el minuto que probablemente el chico no te va a solucionar los problemas, pero sí en ese minuto hay que darle la confianza para que cuando se equivoque, bueno, pero siga teniendo esa posibilidad y un apoyo. Como les decía, mayor integración, mayor formalización, mejorar la estructura. Todavía tenemos pendiente el tema de entregar mejores espacios físicos. Hay un proyecto de renovación completa de la infraestructura. Nosotros esperamos que eso ya se empiece a trabajar ya desde el próximo año. Se plantean ciertos desafíos. Voy a pasar muy rápido esto, que me voy a concentrar en esto solamente. Vemos cada vez más difícil lograr una fidelización del jugador con los clubes. El impacto que están teniendo los representantes en ellos, tratando de llevárselos a otros clubes, sobre todo a Europa, y en especial el hecho de que estén trabajando con ellos cada vez más chicos. Normalmente nosotros tenemos representantes a los 18 y 19, ya se están acercando los chicos de 14 años. Le está generando una distorsión que los chicos no están preparados para asumirla. Es algo que todavía no hemos dado una solución clara. Estamos juntándonos con algunos clubes para ver cómo lo podemos enfrentar en conjunto, ver cómo podemos proteger esta situación, porque en realidad lo que vemos es que los chicos le están haciendo más caso al representante que al club, y más que al técnico. Un problema que estamos teniendo. Pero sí, lo último que yo creo que es importante que tengamos en cuenta, que hay algunos cambios que se están generando, sobre todo en el sistema de las licencias de la UEFA. La licencia de la UEFA es básicamente ciertos requisitos que tienen que cumplir los clubes para poder participar en las competiciones europeas, donde hay dos que uno puede decir que pueden ser una amenaza latente bastante importante, donde está todo el tema de lo que es el fair play financiero. No voy a entrar en los detalles, bastante literatura que si quieren pueden buscar, pero básicamente lo que busca es que los clubes trabajen y solamente sobrevivan con lo que ellos mismos generan a través de sus ingresos de fútbol. Es evitar esto de que vengan jeques, vengan rusos y que vengan plata para subvencionar las deudas año a año. ¿Qué va a implicar eso? Que básicamente deberíamos esperar que la cantidad de transacciones de compras de jugadores y sobre todo los montos deberían tender a bajar, deberían. Obviamente echa la ley, echa la trampa. Ya vimos, por ejemplo, el Manchester City, que dice que firmó un nuevo patrocinio con Etihad por más de 300 millones de libras, que lo que básicamente es un aporte de capital encubierto. Pero esa es para tenerlo presente. Pero quizás la más preocupante puede ser esta, que básicamente en esa, que la regla de jugadores formados en casa dice que para poder participar dentro de una lista de 25 jugadores tienen que tener 8 jugadores formados en casa. Y la definición de jugador formado en casa dice que tiene que haber estado en las divisiones inferiores del club desde los 18 a los 21 años. ¿Qué busca? Busca que desarrollen el tema infantil. Pero lo que hemos visto en el corto plazo es que básicamente lo que han hecho hacer es ir a buscar jugadores de otros clubes a los 17 para traérselo a los 18 años. Están partiendo primero con los clubes europeos, en España básicamente, están encima del Barcelona, se le están sacando los jugadores. Si esto vemos lo que fue la revolución Bosman en el año 95, deberíamos ver la misma tendencia, que es primero van a atacar a Europa, pero después vienen a buscar a Sudamérica. Doble amenaza. Uno, que se nos van a venir a buscar nuestros jugadores más jóvenes aún, lo cual te lo hace más difícil poder reemplazarlo. Pero el otro es que efectivamente, dado que a las licencias postulan más o menos 1.300 clubes, vamos a ver de que va a haber un 30% menos de cubo para extranjeros. Por lo tanto, si los clubes son exportadores, van a tener una doble dificultad. Por un lado, si te llegan a tus jugadores, no los vas a poder vender. Deberían bajar un poco los niveles de inversiones que hay. Y lo otro es que, bueno, se te están limitando los cupos. Bueno, básicamente era eso. Les agradezco la oportunidad y no sé si alguna consulta. Bueno, tenemos primero el aplauso. Bueno, primero, Alberto, que todo, agradecerte las palabras. De verdad fue muy ilustrativa la charla sobre Colo-Colo y hay tiempo para un par de preguntitas antes de que vayamos con Marcelo Roffé. ¿Qué mensaje vas a Colo-Colo como club a cada uno de sus integrantes en cuanto al sentido de pertenencia? Porque nos hemos dado cuenta que los equipos que tienen un arraigo importante con su cultura, con su manera de entender el fútbol y la vida, terminan siendo exitosos al postre en lo deportivo. Barcelona, Newell's, ¿cómo Colo-Colo se mueve en ese aspecto? Yo creo que básicamente el colocolino en sí es muy orgulloso, y es muy orgulloso de su historia. Cuando uno habla con un hincha... Perdón. Aló, ahí sí. Decía que el colocolino es muy orgulloso de su historia, de su tradición, y básicamente cuando uno habla con un hincha colocolino siempre lo que te va a decir es el tema de los títulos, y su orgullo también por los jugadores que en algún minuto formó. Es recuperar ese sentido, es decir, cuando hablamos de todo esto, cuando yo les hablaba de recuperar un poco la identidad del club con la mayor presencia de jugadores formados en casa, es buscar eso. Esa comunión del hincha con el club a través de sentirse representado por estos jugadores que dicen, bueno, son de nosotros, por así decirlo.
bajo ese aspecto, uno de los principales temas que nosotros hemos tratado de trabajar para que el colocolino vuelva a sentir ese sentido de pertenencia. Perfecto. Por último, quería preguntarte un tema crítico, ¿no? Que es difícil mantenerlo. ¿Cómo se mentaliza al cuerpo técnico, a los jugadores, de mantener la cabeza fría, de visualizarse en el futuro, más allá de pasar por vorágines deportivas de derrotismo? ¿Cómo se hace para mantener la vista puesta en la pelota, por decirlo así? Yo creo que básicamente es un tema súper complejo en que va a depender mucho de lo que, y algo que también hablaba Matías, de las convicciones que pueda tener los cuerpos, las directivas de cada club. En el caso de nosotros, voy a hablar un poco más de lo que es de fútbol joven, porque lo de primer equipo no he podido manejarlo mucho. Lo que se le ha hablado a los cuerpos técnicos es que más allá de los resultados que si bien en el corto plazo han sido bastante buenos y a todos les gusta ganar, lo que siempre le hemos dicho, ojo, a nosotros lo que nos interesa es que tú puedas desarrollar esto según las fórmulas que queremos que lo desarrollemos. No hay problema con perder, pero es el cómo perdemos. O también la actitud de ellos cuando dicen, no, es que estos jugadores no me gustan, o en realidad no tengo tan buenos jugadores, me gustaban más los de la categoría pasada, pues decirle, pero ojo, si lo que estamos pidiendo es que los puedas desarrollar bajo esta perspectiva de lo que estamos ofreciendo. Pero yo creo que básicamente es, si tú tienes esa convicción de decir, de esperar, y es un poco el mensaje que está dando en este caso el presidente del club, Arturo Salá, de decirle a Gustavo Benítez, cada vez que conversan tranquilos. El otro día, en el partido fue con Everton, en el Monumental, él nos comentaba, bueno, estuvo calmando a los directores diciendo, ojo, tranquilos, esto va a pasar, hay que darle tiempo, pero básicamente, como decía Matías, es un tema de convicciones. Yo creo que al final los mejores ejemplos que uno puede entender de equipos exitosos que han perdurado en el tiempo han sido aquellos que han logrado mantener su estructura y han logrado mantener una convicción de decir el trabajo que está haciendo es correcto. Yo creo que ejemplos importantes, por ejemplo, ahora aquí en Argentina a nosotros nos llama muchísimo la atención el trabajo de Vélez. Vélez ha logrado mantener una estabilidad a través de Ricardo Gareca, en que efectivamente ha logrado títulos, pero no ha ganado todos los títulos. Y si al final es tener esa convicción de decir, se hacen bien las cosas, en el corto y mediano plazo podemos conseguirlo, pero es poder esperar a que se den también. No buscar posiblemente ganar, sino también competir. Es que ese es el tema, yo creo que al final, pero el cómo poder hacerlo. Cuando tú te fijas en todos los grandes clubes de la historia, hay una forma de hacer las cosas. Quizá el ejemplo en ese sentido para mí, el más paradigmático de todo, no es ni el Manchester, ni quizás ni el Arsenal, porque al final el Manchester mantuvo a Ferguson durante 30 años. Para mí el ejemplo más claro de cómo mantener, ser exitoso, independiente de los cambios de cuerpos técnicos, es el Liverpool. Desde el año 66 con Bill Shankly hasta el año 90 con Kenny Dalglish pasaron 4 técnicos y lo ganó todo. Pero eran básicamente técnicos que estaban formados en casa. Se traspasaban como la posta de los cuerpos técnicos que iban trabajando. Tenían una forma de hacer las cosas y fueron capaces de mantenerla durante casi 40 años y lograron ganar todo. Eran como la gran potencia europea. Yo creo que ahí hay un bastante ejemplo interesante como de desarrollo organizacional, porque si uno los logra estudiar bastante a fondo, básicamente lo que hacían era un traspaso de información entre ellos bastante enriquecedor, donde llegaron a un punto en que fueron como documentando todo lo que les iba pasando en los partidos y que se juntaban, lo llaman ellos el boot room, que es donde guardan los toperoles, los zapatos de fútbol, y se juntaban después de los partidos y iban anotando. Y en algún minuto contaban las anécdotas, decían que cuando se topaban con algún partido o alguna situación difícil, lo que hacían es agarrar este libro y veían, oye, ¿qué hicieron ellos cuando les pasó? Y buscaban. Entonces yo creo que ese sentido como de desarrollo organizacional y de traspaso de información es algo que en muchas organizaciones del ámbito privado se da. Es algo súper común de decir, bueno, esta es la forma de hacer los trabajos, ¿cómo lo podemos solventar al futuro? En el fútbol todavía nos falta mucho, estamos muy, como te decía, pegados en el día a día y en el corto plazo por la presión existente, pero en algún minuto tienes que hacer tú parar y decir, ¿sabes qué? Tenemos que levantarnos un poco, miremos un poco y veamos como el futuro, a cómo queremos llegar a ese futuro. Bien, para resumir en final entonces, cuando hay tormentas, cuando hay tempestad, en palabras futboleras, parar la pelota, serenarse y tocársela al compañero para terminar. Absolutamente. El aplauso para Alberto, por favor. Muchas gracias. But you resisted, I'm for. I'm sorry, sweetheart, I'd much rather keep on the balaclava.